En la clase pasada habíamos visto, esperen que me voy a poner acá, tengo un montón de... por acá. Habíamos visto el tema de exposición, ¿está bien? Nosotros en la clase pasada habíamos visto el tema de exposición. ¿Sí? Y que de alguna manera nosotros vimos que sí, ¿a qué se llamaba exposición? Era imaginar que en un volumen de aire, imaginemos que esto sea un cubo de aire, ¿está bien? Podía pasar lo siguiente, que viniesen ciertos rayos, ¿sí? Radiación a su paso, que va, digamos, interactuando con moléculas del aire, y habíamos visto, ¿no? Acá que una de las que podía pasar, acuérdense que ya estamos hablando acá de radiación, o sea que los posibles efectos que podían darse acá eran los efectos Compton y efecto fotoeléctrico. El efecto Compton consistía en que si venía, digamos, un rayo, de alguna manera una radiación, y interactuaba con un átomo, existía la posibilidad que chocase con el electrón de su última órbita y lo sacara por un instante. Entonces, esta radiación, más allá de perder energía, cambiaba su rumbo, habíamos dicho. Entonces, podía venir así, cambiar su rumbo, y si todavía le quedaba, digamos, energía para poder interactuar con otro tipo de átomo, ¿sí? Podía quizás a un segundo átomo, por decirlo así, también poder sacar ese electrón de su última órbita, ¿sí? Y quizás, bueno, por ahí, al sacar ese segundo electrón, por decirlo así, puede ser una situación en que ya ahí se le acabó la energía y se quedó quieto, ya la radiación ya no tiene más movimiento. ¿Está bien? Llegó con la única energía que le quedaba como para chocar con un electrón, sacarlo de su órbita y ya ahí ya se quedó prácticamente quieto. O por ahí, bueno, o por ahí cambió su rumbo, ¿está bien? Y por ahí, bueno, no puede interaccionar por ahí con otro átomo, vamos a poner con otro átomo, y podía suceder el que nosotros habíamos dicho en su momento, efecto fotoeléctrico. Luego existía el efecto fotoeléctrico, que si había un rayo que lograba pasar, digamos, todo ese paredón, por decirlo así, de órbitas externas al núcleo y lograba llegar, digamos, a las más cercanas, por decirlo así, y quería lograr sacar algún tipo de electrón de esa órbita, esas órbitas están muy cercanas y muy agarradas al núcleo, iba a tener que tener suficiente energía para poder sacarlos de ese hueco. Entonces acá podían pasar que viniese con una determinada energía que va a querer sacarlo al electrón y no puede, ¿sí? Y ese choque hizo que esa radiación ya, más allá de no sacar el electrón, prácticamente dejara de tener movimiento ese rayo. Entonces ahí quedaba quieto y terminaba su vida, por decirlo así. Pero después podía pasar otra cosa, también una tercera cosa, efecto Compton, el efecto fotoeléctrico, que era que ante un choque quedaba absorbido ese rayo, ¿está bien? Pero podía pasar una tercera situación, que de repente ese rayo logra pasar esos pabellones externos y vamos a suponer que tiene suficiente energía como para sacar un electrón muy cercano al núcleo.
Entonces, si logra sacar un electrón muy cercano al núcleo, sale el electrón, esto pierde energía, cambia su rumbo, y este hueco pasaba a algo que nosotros habíamos visto en la clase en algún momento. Ese hueco ahí, electrones de capa externas, quieren ocupar ese lugar o ese hueco como para... Van a querer ocupar ese hueco como para estabilizar dicho átomo, y en esa transición de querer ocupar ese hueco, se iba a generar una radiación, ¿sí? Que iba a llamarse radiación secundaria. ¿Está bien? Entonces, estas tres situaciones es lo que va a ocurrir, imaginemos que ocurre en un espacio determinado de aire. ¿Está bien? Y que habíamos dicho que acá, ¿qué se llamaba exposición? A todos aquellos electrones o átomos ionizados, ¿sí? A una cantidad total de iones, que en un cubo de aire determinado, esos electrones habían quedado quietos. ¿Está bien? ¿Sí? Estos electrones salen desprendidos de su órbita, vamos a imaginar que quedan acá, no dejan de moverse, no se mueven más, este electrón digamos, se moviliza un cierto espacio y vamos a suponer que queda detenido por acá. Entonces, ¿a qué se llama exposición? Bueno, es justamente exposición, es esta formulita delta Q sobre delta M. ¿Sí? Es una cierta cantidad de carga, ¿sí? Por una cierta cantidad de masa de aire. ¿Está bien? La masa de aire suponemos que es un cubo determinado, y este delta Q, la cantidad de cargas, van a ser justamente estos electrones que después de esta ionización, por decirlo así, salen desprendidos y quedan quietos en ese cubo de aire. Entonces, una vez a todos aquellos electrones que tienen la misma carga eléctrica, o sea, carga negativa, y que de alguna manera quedan quietos, se quedan quietos en un cubo de aire, si yo los contabilizo, supongo que son 10 que quedaron ahí quietos, bueno, ese va a ser mi delta Q. ¿Está bien? Voy a tener que tener una exposición de cierta cantidad de Coulomb por kilogramo. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, esto, las unidades, viene justamente en Coulomb por kilogramo. Acuérdense que un Coulomb es 6,23 por 10 a la 18 electrones. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo esta cantidad de electrones en una determinada masa de aire, bueno, justamente tendré una exposición de tantos Coulomb por kilogramos de aire. ¿Está bien? Eso me va a dar una idea de cuál es mi exposición ante cierta cantidad de radiación. ¿Está bien? Si estoy más expuesto o menos expuesto. ¿Está? Entonces, esto es lo que tiene que ver con la definición de exposición. Ahora, esto es todo muy lindo. El tema es, bueno, esto tiene que ver con conjeturas que hicimos en su momento de establecer que la radiación, a medida que va interaccionando con moléculas en el aire, va perdiendo energía, ¿sí? Y su intensidad cada vez es más debilitada. A mayor distancia se debilita más la intensidad de dichos rayos. ¿Por qué? Por las sucesivas interacciones que tiene a su paso con moléculas del aire. ¿Está bien? Pero, bueno, esto muy bonito, muy lindo, pero obviamente nos gustaría saber, digamos, de alguna manera, decir, bueno, todo muy lindo, pero cuando llegan a nuestro cuerpo las radiaciones, ¿qué onda? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, justamente cuando nosotros estamos en esta situación que queremos realmente ver estos tipos de radiaciones, ¿qué efectos, ¿sí? O digamos, qué efectos biológicos pueden producirnos, ¿sí? A posteriori,
obviamente que acá lo que se introduce es el concepto de dosis. ¿Está bien? Entonces, justamente lo que se conoce como dosis, ¿sí? Es de alguna manera una medida, ¿sí? de la cantidad de radiación que nuestro organismo puede absorber. ¿Está bien? Ahora vamos a ver los distintos tipos de dosis, pero eso de alguna manera, ¿sí? Sería más o menos el concepto de dosis. ¿Está bien? Es qué cantidad de radiación cierto órgano, cierto tejido absorbe, ¿está bien? De alguna manera, y eso está de alguna manera implícito en lo siguiente. Si nosotros tenemos nuestro cuerpo, vamos a suponer que vamos a hacer el mismo muñequito que hacemos siempre, los hombros, la cabeza, los hombros, la naricita, ¿sí? Vienen los rayos, y van a venir una cierta cantidad e intensidad de rayos, ¿está bien? Pero que a la salida vamos a tener una cierta cantidad saliente. Entonces, esa interacción o esa relación de la cantidad de rayos a la cual una persona está expuesta, ¿sí? Relacionándolo con la cantidad de rayos que salen y que después se plasman en la placa radiográfica, nos va a dar una idea de la cantidad de energía, ¿sí? que ese cuerpo de esa persona, ¿sí? absorbió. ¿Está bien? Y ahí es donde justamente se trata de ver ese tipo de qué cantidad de energía ese cuerpo absorbió para, obviamente, para ver si, bueno, qué, digamos, qué efectos pueden producir, digamos, en la persona, dependiendo de la cantidad, la intensidad, ¿sí? Y cosas que vamos a ver ahora, ¿está bien? Entonces, cuando nosotros vemos esto, bueno, entra justamente el concepto de dosis, ¿está bien? Ahora entonces vamos a ver un poquito, hablar el tema de dosis, ¿está? A ver, déjenme que me organice, que tengo todo acá bien. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver los tipos de dosis que pueden haber. Entonces, cuando uno quiere ver este tema de dosis, lo primero que querría ver es decir, bueno, qué cantidad de radiación, ¿sí? ese cuerpo absorbió. Entonces, el primer concepto que viene a la mente es lo que se conoce como dosis absorbida. ¿Está bien? Entonces, vamos a poner por acá dosis absorbida. Dosis. Esta piedra no me gusta. Vamos a agarrar otra. Esta me gusta. Dosis absorbida. ¿Está bien? Este tema de dosis absorbida da una idea, ¿sí? de la cantidad de radiación que absorbe, ¿sí? Nuestro cuerpo o el cuerpo del paciente. ¿Está bien? Y lo que, imagínense que fuesen, digamos, la radiación fuesen como granizos, ¿sí? Entonces, este tipo de dosis que se conoce como dosis absorbida, estaría midiendo la cantidad de granizo que impacta en nuestro cuerpo. ¿Está bien? Eso te da una idea más o menos. Ahora vamos a poner la definición. ¿Sí? Esto da, si la radiación fuera granizo, ¿sí? Este tipo de dosis mediría la cantidad de impactos ¿sí?
la cantidad de impactos de granizo. ¿Estamos? Eso es te da una idea. ¿Está? Se representa con la letra D, este tipo de dosis. ¿Sí? Y es una relación, un cociente entre delta E y delta M. ¿Está bien? Este delta E, ¿sí?, te da una idea de la cantidad de energía que el cuerpo absorbe. ¿Está bien? Déjenme ver si... Vamos a ponerlo acá bonito. Delta E es el valor medio. Es el valor medio de la energía cedida por la radiación. De la energía cedida por la radiación. ¿Está bien? Y absorbida por una cantidad de masa. Y absorbida por una cantidad de masa. ¿Está bien? ¿Qué significa cuando uno dice, pero profesor, ¿qué significa ese tema de energía cedida? Bueno, vimos el tema de que es una relación entre la cantidad de rayos, ¿sí?, que interaccionan con moléculas de nuestro cuerpo, ¿sí? Algunas interaccionarán de esta misma manera que le pusimos, que dibujamos ese cubo de exposición, ¿sí?, por efecto fotoeléctrico, efecto Compton. Habrá algún tipo de radiación secundaria como la que vimos recién, y eso se traduce como energía que absorbe, porque ahora si eso que vimos ahí en el aire lo pasamos a nuestro cuerpo, que llegan ciertos rayos que interaccionan con moléculas, no moléculas del aire, sino ahora moléculas de ciertos órganos que van a tener que pasar para una placa radiográfica, ¿sí?, vamos a ver que mucho interaccionarán, desprenderán electrones de átomos, digamos, de la órbita de los átomos de ese órgano. Entonces ese cuerpo se ionizará, esa parte se ionizará, y si ese electrón queda ahí, digamos, se detiene por alguna manera, bueno, eso se traduce como energía absorbida. ¿Está bien? Obviamente, digamos, ese rayo, si pierde ahí, si se queda interaccionando, se queda sin energía para poder salir, quiere decir que murió dentro de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que se absorbió, su energía fue absorbida por nuestro organismo. ¿Está bien? Entonces, lo que trata de medir eso justamente es esto. ¿Está bien? Es un valor medio de la energía cedida por la radiación y absorbida por una cantidad de masa. ¿Está bien? O sea, justamente la masa de nuestro organismo. ¿Estamos, chicos? Entonces, antiguamente la unidad con que se la medía era el rad. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cómo era que medía en inglés? No sé, absorbida. Sí, era rad. Me estaba acordando en inglés, pero no me acuerdo la D. Sepan disculparme. Antiguamente era el rad. ¿Está bien? Me estaba acordando, no, nada. Antiguamente era el rad. Pero, obviamente después, obviamente con el pasar del tiempo, empiezan esas unidades internacionales, ¿sí?, a aparecer. Y acá, lo que luego aparece es la unidad, que es el Gray.
es el Gray. ¿Está bien? Entonces, el Gray, esta es la medida antigua con que se la medía este tipo de dosis absorbida, ¿sí? La dosis que absorbía nuestro cuerpo en cuanto a energía se requiere, y que ahora, luego se actualizó esta unidad, pasó a ser Gray, que va a aparecer, seguramente lo van a ver en los libros, con la G mayúscula y la Y. ¿Está bien? Y si buscamos alguna comparación entre esta unidad antigua y esta unidad, digamos que en el sistema internacional se usa a esta hora, podemos decir que, vamos a borrar de arriba, que un Gray equivale a 100 rad. ¿Está bien? Esa es la relación que existe entre la unidad antigua y la unidad nueva. ¿Está bien? Si decimos, bueno, si decimos un Gray son 100 rad, bueno, ahí ya tenemos, digamos, nuestro referente. ¿Está? Como si fuera el kilo de pan sale 50 pesos. Bueno, ahora está más, pero no importa. Ese es nuestro referente. ¿Está bien? Si alguien nos dice, bueno, si yo tengo 0,5 Gray, ¿sí? Y yo lo quiero pasar a rad, o me dan cierta cantidad de rad y lo quiero pasar a Gray, bueno, justamente con este referente, yo debería estar en condiciones de poder hacer cualquier tipo de cambio. ¿Está bien? ¿Estamos, chicos? Vamos a suponer que a mí me dan, por ejemplo, 2,3 miligray. Entonces, esto puede ser 2,3. Este mili era 10 a la menos 3, ¿se acuerdan? 2,3 por 10 a la menos 3. Y ahí ya lo convertimos a Gray. Esto si lo queremos trasladar, este menos 3 dice, bueno, la coma corre 3 lugares hacia la izquierda. Entonces esto me quedaría 0,0023 Gray, porque corrí la coma de acá 3 lugares para acá. Y si de acá la quiero llevar, convertir a rad, ¿está bien? Ahí yo hago, digamos, una reglita de 3 simple. ¿Está bien? Si un Gray son 100 rad, entonces esto, X. ¿Qué hago? Multiplicar esto por 100 rad, por 100. ¿Sí? Va a ser, si un Gray equivale a 100 rad, ¿está bien? A 100 rad, entonces 0,0023 Gray, X, ¿está bien? Y ahí uno hace una cuentita, ¿está bien? Hago esto a modo de ejemplo para que jugar un poquito con los valores, ¿no? Entonces, X, ¿qué sería? 0,0023 Gray por 100 rad dividido un Gray. Entonces, Gray y Gray se van, se termina multiplicando esto por 100 y escorrer la coma a 2 lugares. Entonces, el valor final sería 0,23 rad. ¿Está bien? Entonces, este valor que arrancamos de acá, llegamos a este que está acá. ¿Está bien? Va a ser un poquito juego matemático, nada más. ¿Está? Pero bueno, nada. Esa es la idea. Ahora, eso es lo que tiene que ver con, bueno, esto lo podemos llegar a entender, podemos llegar a darnos cuenta, sí, qué bien, tiene que ver con la cantidad de rayos que penetran en nuestro cuerpo y con la cantidad que salen, obviamente van a ser menos. Bueno, es una idea de la cantidad de energía o cantidad de rayos que quedaron justamente en nuestro cuerpo, y eso se traduce como energía absorbida. ¿Está bien? Entonces,
Este concepto de dosis absorbida tiene que ver también con los dosímetros que utilizan los técnicos radiólogos. Ese aparatito que en el momento de sacar varias placas radiográficas, bueno, eso es lo que va cargando en cierta cantidad, estar expuesto, ¿sí? Mensualmente uno va a ese aparatito, va y lo deja, llena una planilla, tendrá un número, después ese aparato va y se hace como una especie de descarga y se ve qué cantidad de radiación el técnico que utilizó ese aparato con ese número tuvo de exposición a la radiación. Entonces, bueno, de ahí después uno verá si está dentro de los valores nominales, por decirlo así, ¿sí? Que ya están analizados, eso después lo van a ver más adelante, donde les van a poder decir, bueno, quédate tranquilo que estás dentro de los parámetros establecidos, parámetros que ya analizados y estudiados, se suponen que bajo ciertos valores no debería producirte cosas, daños biológicos a posteriori. ¿Está bien? Bueno, nada, eso justamente tiene que ver con la dosis absorbida. Ahora, ahora se va a cortar, ahora se va a cortar, en un minuto se corta, así que vamos a salir y volvemos a entrar si seguimos con otras dosis. Vamos chicos, 24. Vamos muchachos. Profe.